Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este su canal. Yo soy la profe Angélica Olivo y hoy les hablaré sobre el teorema de Pitágoras. Entre los contenidos que veremos en este video están una breve introducción de lo que es el teorema de Pitágoras, la historia del teorema de Pitágoras, la definición del triángulo rectángulo, cómo aplicar el teorema de Pitágoras y cuáles son los usos en la vida diaria que le podemos dar. Una pequeña reflexión del tema y su bibliografía. El teorema de Pitágoras establece que en un triángulo rectángulo, que es un triángulo como este, que tiene un ángulo recto, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. El cuadrado de la hipotenusa, que es el lado más largo del triángulo, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Pero esto lo veremos más detallado en adelante. La historia del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, como su nombre lo indica, se le atribuye al antiguo matemático y filósofo griego Pitágoras. Él fue el que descubrió esta relación en el siglo VI a.C., debido a la prominencia de su escuela religioso-matemática en Caritina, Italia. Dicho esto, probablemente fue descubierto de forma independiente en varias culturas diferentes y hay evidencia de su uso en las antiguas culturas como Egipto, Babilonia, China en el siglo XX a.C. Pero, ¿qué es el triángulo rectángulo? Porque no podemos hablar del teorema de Pitágoras sin conocer lo que es el triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo que posee un ángulo de 90 grados, es decir, que tiene un ángulo recto, como vemos aquí, tenemos un ángulo de 90 grados. Es un polinomio que consta de tres ángulos y tres vértices. Aquí lo podemos observar. Los catetos son los dos lados que forman el ángulo recto y los que tienen menor tamaño. Aquí vemos el cateto 1 y el cateto 2 y vemos que son los que forman el ángulo recto. Y la hipotenusa es el lado de mayor tamaño y se encuentra opuesta al vértice del ángulo recto. Aquí tenemos la hipotenusa y vemos que está opuesta al vértice del ángulo recto. Entonces, ya que tenemos claro lo que es un triángulo rectángulo y cuáles son sus partes, cómo se llaman sus lados, podemos pasar a cómo aplicar el teorema de Pitágoras. Ok, aquí se nos fue, volvamos atrás. Para aplicar el teorema de Pitágoras hay tres pasos. La manera más sencilla de explicarlo es de esta manera. Hay tres pasos. El primer paso es identificar los dos catetos del triángulo y la hipotenusa, teniendo en cuenta sus longitudes. Ya sabemos que la hipotenusa es el lado más largo de nuestro triángulo y los catetos son los que tienen menor dimensión. Entonces, en este caso, nuestra hipotenusa sería el lado C y nuestros catetos los lados A y B. Luego de que ya identificamos nuestros lados, entonces podemos pasar al paso número 2, que es determinar qué lado estamos tratando de encontrar. Entonces, cuando ya sabemos cuál es el lado que tratamos de encontrar, podemos pasar al paso número 3, que nos dice que sustituyamos todas las longitudes de la ecuación en el teorema de Pitágoras para encontrar el valor restante. Aquí tenemos la ecuación del teorema de Pitágoras que dice que a al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, es decir, cateto 1 más al cuadrado más cateto 2 al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Veamos un ejemplo. Lo primero que tenemos que hacer, como lo dije anteriormente, en el paso número 1, identificamos los catetos del triángulo y la hipotenusa, teniendo en cuenta sus longitudes. Aquí sabemos ya que este es un cateto, el lado A es un cateto, el lado B es un cateto y el lado C es la hipotenusa. En el paso número 2, ok, se nos fue, vamos a volver hacia atrás. Otra más. En el paso número 2 debemos determinar cuál es el lado que estamos tratando de encontrar. Aquí nos dicen que el lado A, que es un cateto, mide 8 centímetros y que el lado B, que es otro cateto, mide 15 centímetros, pero no nos dan el valor del lado C, que es nuestra hipotenusa. Entonces,
El lado que vamos a encontrar es el lado C. Ahora ya, con todos estos datos, podemos pasar a sustituir en la ecuación del teorema de Pitágoras y encontrar el valor de C. Entonces, como ya habíamos dicho, sabemos que el lado A mide 8 centímetros, el lado B 15 centímetros y el lado C lo desconocemos. Entonces, aquí tenemos nuestra ecuación del teorema de Pitágoras. Vamos a sustituir en ella los valores que ya tenemos. Sabemos que al lado A son 8 centímetros. Vamos a obviarnos las dimensiones por ahora, solo vamos a utilizar el 8. Entonces ponemos 8 al cuadrado, porque nos dice A al cuadrado, y más el lado B al cuadrado, en este caso es 15, 15 al cuadrado, igual a C, pero como no sabemos cuál es la C, ponemos C al cuadrado. Entonces, 8 al cuadrado son 64, más 15 al cuadrado son 225, igual a C al cuadrado, porque todavía no sabemos quién es C. Ahora bien, aquí sumamos 64 más 2, 225, nos da 289, es igual a C al cuadrado. Aquí para eliminar el cuadrado de la C, de la variable que debemos encontrar, vamos a aplicar raíz cuadrada. Aplicamos raíz cuadrada aquí y raíz cuadrada de este lado también. Entonces, el cuadrado se me va a ir con la raíz cuadrada y me va a quedar la C sola. Entonces, raíz cuadrada de 289 es 17. Entonces, la hipotenusa de este triángulo es igual a 17. Entonces ya ahora tenemos nuestro triángulo completo. Sabemos que el cateto A o lado A mide 8 centímetros, el cateto B o lado B mide 15 centímetros y la hipotenusa o el lado C mide 17 centímetros. Bien chicos, este es el ejemplo. Ahora, ¿cuáles son los usos que le podemos... Ok, se fue, volvamos atrás. ¿Cuáles son los usos que podemos darle al teorema de Pitágoras en la vida diaria? Pues lo podemos utilizar en la construcción y arquitectura para poder hacer bien los planos y que las construcciones sean sólidas. En navegación y GPS, ustedes saben que con los GPS podemos ubicarnos y en la navegación también podemos utilizar el teorema de Pitágoras para esas cosas. Y también en los juegos y deportes para hacer tácticas, buscar estrategias para poder ganar nuestros partidos en los deportes. Ahora bien, esta página se voló. ¿Qué otros ejemplos se te ocurren a ti para utilizar el teorema de Pitágoras en tu vida? Déjamelo aquí en los comentarios. Y para finalizar, vamos a ver una pequeña reflexión. El teorema de Pitágoras describe la relación entre los lados de un triángulo rectángulo. Se puede utilizar para encontrar el lado faltante de un triángulo rectángulo, lo que se puede aplicar para resolver muchos problemas en la vida real. Comprender el teorema de Pitágoras es una excelente base para aprender trigonometría, la fórmula de la distancia y más. Bien chicos, aquí les dejo la bibliografía de donde fue sacada toda esta información y en el próximo video, que se lo voy a dejar abajo, el enlace para que accedan a él, les voy a dejar unos ejercicios para que puedan practicar lo aprendido en este video. Fue todo por hoy, soy la profe Angélica Olivo, denle like y suscríbanse, nos vemos en la próxima.